Hola queridos espectadores. Bienvenido a la dirección de noticias imparciales y precisas. Si quieres conocer las novedades sobre muchas celebridades que aparecen en la prensa y que despiertan curiosidad a todos, estás en el lugar indicado. Antes de pasar a los detalles de nuestra noticia, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones, darle me gusta y compartir el vídeo. Disfruta viéndolo. Polémica internacional. Can Yaman rompe el silencio tras la cancelación de El Turco con un mensaje enigmático del Papa: si quieres hacer lo correcto, no temas ir contra la corriente. El popular actor turco Can Yaman, conocido internacionalmente por su atractivo físico y su creciente carrera en Europa, especialmente en Italia, vuelve a estar en el centro de la controversia. Su última serie, El Turco, fue cancelada inesperadamente por la plataforma digital GAN, y las razones detrás de esta decisión han desatado un auténtico terremoto mediático. La gota que colmó el vaso fue una entrevista que Can Yaman concedió recientemente a un medio italiano. Al ser consultado sobre si prefería Turquía o Italia, el actor respondió sin titubear: Italia. Esta respuesta generó una ola de reacciones adversas en su país natal, Turquía, donde muchos lo acusan de renegar de sus raíces. El revuelo no tardó en reflejarse en la plataforma GAN, que había apostado por Can Yaman como protagonista de una de sus producciones más ambiciosas, la serie histórica El Turco, que se estrenó el pasado 2 de abril. En un comunicado oficial publicado en sus redes sociales, GAN explicó los motivos detrás de la decisión de retirar la serie de su catálogo. La empresa afirmó que las declaraciones del actor han generado distintas interpretaciones en la opinión pública y han tocado sensibilidades importantes. GAN: valoramos profundamente las sensibilidades de nuestro pueblo. GAN defendió su compromiso con los valores culturales y nacionales en su comunicado, señalando que El Turco tenía como objetivo reivindicar el papel del Imperio Otomano en Europa y resaltar su influencia, coraje y riqueza cultural. Sin embargo, la empresa lamentó que la percepción pública del proyecto haya cambiado drásticamente tras la polémica entrevista de Yaman. Lamentamos observar que la percepción generada ha llegado a un punto que contradice los valores fundamentales de nuestra plataforma, declararon. Por este motivo, GAN anunció la retirada definitiva de la serie de su plataforma, en un intento por preservar su relación de confianza con el público y su sentido de responsabilidad como medio de comunicación. Can Yaman rompe su silencio con un mensaje críptico. Después de varios días de silencio absoluto, Can Yaman decidió hablar. Pero lo hizo a su manera, con una frase del Papa Francisco que no pasó desapercibida. En su cuenta oficial de Instagram, el actor compartió una historia con el mensaje: si quieres hacer lo correcto, no temas ir contra la corriente. Sé valiente. Esta cita fue interpretada por sus seguidores como una clara alusión a su situación actual. Algunos lo vieron como un acto de rebeldía, otros como una expresión de frustración, pero todos coinciden en que el mensaje está cargado de simbolismo. Mensaje para Turquía o para GAN. La cita papal parece ir dirigida a quienes critican a Yaman por haber elegido Italia como su segundo hogar. También podría ser un dardo envenenado para GAN, acusándola implícitamente de haber cedido ante la presión pública y de no haberlo respaldado como actor principal de su proyecto estrella. En Italia, por el contrario, Can Yaman sigue siendo una figura muy querida. Sus apariciones en televisión y su implicación en campañas sociales lo han consolidado como una celebridad en ascenso. Tiene una base de fans leal y numerosos contratos publicitarios. La carrera internacional de Can Yaman. Desde su llegada a Italia, Yaman ha participado en varios proyectos audiovisuales, entre ellos la serie Viola come il mare, que fue muy bien recibida. También ha trabajado con marcas de lujo y ha participado en eventos benéficos, fortaleciendo su imagen de estrella comprometida. Esta expansión internacional, sin embargo, ha traído consigo un cierto distanciamiento con Turquía, algo que sus críticos no han dejado pasar por alto. La polémica reciente parece ser el punto de ebullición de una tensión latente. El impacto de sus palabras: Italia por encima de Turquía. La polémica se desató cuando el actor eligió sin dudar Italia ante la pregunta Turquía o Italia. Aunque muchos consideran que fue una respuesta sincera y sin malicia, una parte del público turco lo interpretó como un menosprecio a su país de origen. En redes sociales, la reacción fue inmediata: hashtags como #Can Yamananet, Can Yaman traidor, y #El Turco optal, El Turco cancelado, se volvieron tendencia en cuestión de horas. Una decisión polémica,
autocensura o presión pública. Expertos en medios turcos han comentado que la decisión de Gan podría marcar un precedente delicado. Algunos la consideran una forma de autocensura, otros como una estrategia de marketing para limpiar su imagen ante una audiencia mayoritariamente conservadora. Sea como sea, la cancelación de El Turco ha dejado al descubierto una profunda división entre la figura pública de Can Yaman en Turquía y en Europa. ¿Qué opinan los seguidores? Mientras en Turquía se ha desatado una tormenta de críticas, en Italia y otros países europeos los fans han salido en defensa del actor. Can no ha dicho nada malo, simplemente expresó su cariño por el país que le ha abierto las puertas, comentan sus seguidores en redes sociales. Muchos también critican a Gan por no apoyar a su actor estrella. La libertad de expresión debería estar por encima de las susceptibilidades patrióticas, argumentan algunos usuarios. El futuro de El Turco seguirá en otra plataforma. Hasta ahora, El Turco solo estaba disponible en Gan. Con su retirada, muchos se preguntan si la serie podría ser rescatada por otra plataforma internacional como Netflix o Amazon Prime, que ya han trabajado anteriormente con Yaman. Aunque no hay confirmación oficial, fuentes cercanas al actor indican que su equipo está explorando otras opciones para que la serie tenga una segunda vida fuera de Turquía. Can Yaman, entre dos mundos. La vida de Can Yaman parece dividida entre dos realidades. Por un lado, es el hijo pródigo de Turquía, un galán de telenovelas que conquistó al público con sus papeles en Erkenci y Bay Jail. Por otro, es el actor internacional que busca consolidar su carrera en Europa, más allá de las fronteras de su país natal. Esta dualidad ha generado tensiones, pero también ha demostrado su ambición y su capacidad para trascender mercados locales. ¿Qué sigue para el actor? A pesar del escándalo, Can Yaman sigue trabajando. Se rumorea que tiene nuevos proyectos en Italia y España, y que incluso podría incursionar en el cine. Su agente ha declarado que Can está enfocado en su carrera internacional y no dejará que una controversia lo detenga. El tiempo dirá si este episodio afectará su carrera o si, por el contrario, lo catapultará aún más en el escenario global. La lección del escándalo. Este episodio demuestra una vez más la delgada línea que existe entre la libertad de expresión, la identidad nacional y la presión mediática. También deja claro que las celebridades están constantemente bajo escrutinio, y cualquier declaración puede tener consecuencias inesperadas. Can Yaman ha optado por responder con filosofía y valentía, apoyándose en palabras del mismísimo Papa Francisco. Quizás sea su manera de decir que, aunque la marea esté en contra, él seguirá navegando hacia su destino. Si te gustó el vídeo que preparamos para ti, suscríbete a nuestro canal y no olvides compartirlo. Que tenga un lindo día.